Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Olivero. Saludos al Gato Bonifacio y a todos aquellos que nos permiten llegar a toda esta zona bella del país a través de la Radio Real y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de cualquier sistema de podcasting. Mi nombre es Alberto Cruz. Ya regresé. Parece que me dejaron regresar ya por fin en este año. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Estabas Jimé, a prueba, gracias, chavo. Renata. Estabas a prueba, chavo. Ten cuidado. Te puede pasar lo mismo que a Bobia. Bobia, híjole, que le dio COVID, caray. No manches. Bueno, hace 15 días. Bueno, pero la cosa está ya en que su edad es difícil recuperarse. Su ausencia hoy se debe a que se encuentra siendo bañado por leche de burra y con los máximos cuidados mexicanos al respecto para poder desprenderse de ese bicho que lo aqueja. Finalmente lo alcanzó, creo que es su primera vez. No, hombre, ¿qué dices? No, ya tiene como, creo que a la quinta ya la sexta la va a A desgratis. él ya se llamaba Covitl cuando le dio la primera vez. Exacto. Era la peste negra, ¿no? Cuando pasó la primera vez. Bueno, Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien contento que vamos a hablar de un tema que puede ser polémico o no. Depende de qué tan loco te vayas a poner. Vamos a hablar de los Reyes Magos. ¿Existen? No, ya sabemos que sí existen. Listo, Yo los he visto. Yo los he visto en la ¿cómo se llama? En la Alameda. Conoce a su audiencia, Agustín. Así es. Perfecto, Más sosteniéndolo vale. hasta la última instancia. Así existen. Bueno, pues hoy tenemos un invitado espectacular, así que vamos a saltar intro. Cada vez que escribes en WhatsApp, Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Agustín Gutiérrez, platícanos. ¿Qué nos has traído, Papá Noel? Está con nosotros Luis Gaitán, que ya así, por su nombre, es un tipo ultra famoso, sobre todo si usted está en el mundo de la publicidad. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Me voy a aventar todos tus títulos y luego el señor va a leer todo tu currículum, lo cual nos vemos en la siguiente media hora. Pero por cada que te equivoques, ¿dónde está el puñito para darle Luis Gaitán es el CEO de... es CEO Creative, ¿cierto? Primero. O sea, es CEO Creative. ¿Cómo es el puesto? Soy CEO y fundador creativo. Fundador creativo, perfecto. Ahí está. Tómala, tú sigue con tu Excel. Pure Creative Chemistry. Y presidente del Consejo Directivo de AVE, que es la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Seguramente usted la conocía como AMAP. Sí, claro, lo recuerdo. Así es. Bueno, ¿por qué está con nosotros? Bueno, me gustaría que después nos dijeras cómo te defines postpublicista. Ok. Estudió es que es toda creativo, su amigo. carrera Ponte pilas. publicitaria en Francia. Tiene un máster en marketing y estrategia publicitaria en la Universidad de París, de un nombre que no voy a pronunciar. París, Una carrera impresionante la de Luis, que empieza en Francia, en Lowlintas, en el viejo J. Walter Thompson, que Dios tenga en su gloria. Barcelona en W y después en México, que trajiste la primera CW en México. Después otra vez en JWT, en Proximity, BBDO. Después te fuiste al lado del cliente a Google y a Uber. Y bueno, amigo, finalmente él sí trabaja, ¿eh? Su palmarés de premios incluye Cannes, One Show, New York Festivals, El Sol, FIAP, Ojo de América, EFI, por lo cual vamos a hablar el día de hoy. En total, más de 220 premios. Ándale. Ahí nomás, ¿eh? Y en 2022 abandona la quincena fija y se decide a fundar Pure Creative Chemistry. Nada más. Ahora dilo en inglés. Escucha esto. De acuerdo con el estudio Agency Scope de Scopen, fue el profesional de marketing más admirado en México en 2019. Wow. Tómala.
Y tú, Dios del marketing. Wow. Y estuvo entre los 10 líderes más creativos en México de 2021, siempre de acuerdo al estudio de Agency Scope, que la verdad es un estudio que deja ver un montón cómo funciona la industria del marketing en México. Bienvenido, ahora sí te vamos a dejar hablar después de 10 minutos, Luis. Muchas gracias. Un aplauso, muy bien. Qué gusto tenerte acá, hombre. Bueno, pues dejamos los micrófonos, adelante. Exacto. O sea, dale, este es tu programa. Oye, pues hoy quisimos, además de tu espectacular carrera como creativo y ahora como empresario diagonal creativo, quisimos invitarte porque recientemente fuimos invitados por los EFI como Media Partners. Entonces, estuvimos ahí haciendo la cobertura, pero pues a nosotros nos gusta hablar de lo que, profundizar en las cosas que cubrimos, ¿no? Ujú. Y finalmente los premios de la publicidad son como el América, ¿no? La gente o los ama o los odia, Ujú. ¿no? O sea, no hay nadie que diga, los premios normal. No sirven para nada, es puro glamour. O hay gente que dice que sí, que son el motor de la industria. ¿Tú qué puedes decirnos acerca de los premios? Miren, yo creo que, a ver, siempre obviamente hay diferentes perspectivas, ¿no? Para valorar esto. Mi punto de vista es que, a ver, un premio o una competición, puede existir todo tipo de premios, ¿no? Y para mí un premio tiene tanto valor como la dificultad que representa ganarlo. Muy bien. ¿Vale? Entonces, vale, no es lo mismo competir en los Juegos Olímpicos o en la Champions League, ¿no? Que de competir de repente en una competencia deportiva local o organizada de repente por un patrocinador, por una marca. O sea, no tienen el mismo valor, Claro. ¿no? Entonces, vamos, hay una cuestión para mí en el criterio que tiene que ver con la dificultad de ganar. Es decir, a cuanta más dificultad, más valor, Claro. obviamente puede tener el premio. Y significa también que tienes que fijarte en quiénes son las personas o quiénes son los jurados que están evaluando el trabajo, ¿no? Que eso te habla también del pedigrí de dificultad que puede tener y de la seriedad también que tenga el certamen. A ver, para mí, competir profesionalmente, ¿no? A lo que te debe ayudar es a entender en dónde está situado tu nivel. Okay. ¿Vale? Y lo que te tiene que ayudar es, bajo mi perspectiva, no que puede haber un montón ahí, pero bajo mi perspectiva lo que te ayuda también es a entender en dónde estás parado contra tus pares, contra la industria, en un momento dado, obviamente según cada año y las categorías donde compites, pero te tiene que ayudar también a entender a lo mejor qué es lo que te faltó, ¿no? Para estar a un mayor nivel, qué es lo que, dónde puedes mejorar, ¿no? Tu trabajo, en dónde te tienes que enfocar a lo mejor para reforzar la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? Esa para mí es la vara, ¿no? Y para eso te tiene que servir. Ahora, dependiendo de cuál es tu compañía, dependiendo de cuál es tu plan de trabajo, cuál es el posicionamiento que tienes incluso como agencia en este caso, no como marca, te ayuda también a entender con qué tipo de esfuerzo, ¿no? Qué tanto foco le vas a poner realmente a competir en un festival o en un certamen, ¿no? Entonces, ahí igualmente puede haber diferentes perspectivas. Hay certámenes que son, digamos, que cuentan con una valoración de industria incuestionable, ¿no? Y es decir, por ejemplo, y ya lo platicaremos, ¿no? Los EFIs, ¿qué es lo que tienen, ¿no? Es por mucho en nuestro mercado y en muchos países el certamen de marketing y de comunicación más respetado. ¿Por qué? Profundiza a lo mejor un poco ese momento. A ver, ¿por qué? Porque los EFIs lo que están evaluando no se trata únicamente, por ejemplo, de un foco de creatividad, ¿no? O de un foco nada más de estrategia, o de un foco nada más de medios, o de un foco nada más de resultados, que muchos festivales tienen un foco muy preciso. Los EFIs lo que tienen es que, uno, evalúan, ¿no? La eficacia, ¿no? ¿Cómo te digo? El impacto, ¿no? Que tuvo realmente la comunicación y el marketing en los resultados de negocio, ¿no? Okay. Y en el crecimiento que pudo tener el negocio de tal o tal marca, institución, privada, pública, o sea, puede competir cualquier tipo de marca o de institución, digamos, ¿no? Pero la seriedad con la cual se evalúan los casos, ¿no? Que son evaluados están respaldados por resultados medidos por terceros,
O sea, no se vale que tú llegas y digas, oye, no, yo vendí tanto. ¿Cómo? Pero ¿Cómo lo demuestras? Demuéstralo. El PowerPoint hacia arriba sale bien bonito en el video. Exactamente. Y entonces cuando, por ejemplo, ¿no? Y se dan cada año sucede, que se dan casos, ¿no? Digamos que son inscripciones en las que la gente nada más declara que, oye, no, es que yo vendí tanto por ciento más. Ok, pero eso ¿cómo lo tienes medido? ¿O quién está avalando ese resultado? O sea, tiene que estar medido por un tercero. O sea, no vale nada más lo que tú declaras, ¿no? Eso por un lado. Luego, ¿qué es lo que sucede? El pool de personas o profesionales que están evaluando los casos se compone por, del lado de las marcas, los profesionales de marketing, los anunciantes, ¿no? Desde un nivel C-level, estamos hablando de nivel de dirección de marketing para arriba, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que llevan también muchos años en la industria con un criterio, una carrera, ¿no? Incuestionable, del lado de las marcas. Pasa lo mismo del lado de las agencias, ¿no? Y estamos hablando de las agencias de publicidad, estamos hablando de las agencias de relaciones públicas, las agencias de medios, o sea, los diferentes profesionales que representan los diferentes ángulos de la industria, ¿no? Están presentes también ahí evaluando. Está presente la academia, es decir, la gente, por ejemplo, del IPADE, ¿no? Que también está participando, ¿no? En estos jurados. Es decir, y está incluso, obviamente, la gente también de los medios, ¿no? Tenemos pues obviamente esta gente de Google, esta gente de Meta, esta gente de Televisa, esta gente de grandes grupos de radio, ¿no? Igualmente, por ejemplo, ¿no? Y de la prensa escrita. Entonces, a lo que voy es que el pool de personalidades o de profesionales que están evaluando el trabajo, ¿no? Vienen con credenciales fuertes, ¿no? Desde el trabajo, desde la carrera que tienen. Y además se evita completamente el sesgo, ¿no? Desde la manera en que como tienes que demostrar la información que estás compartiendo, ¿no? Sobre un caso, sobre una campaña. Pero además se garantiza que tú no puedes evaluar un caso que tiene que ver directamente con tu marca o con tu agencia o con tu categoría. No, pero ¿cómo? Eso ha cambiado un montón. Eso en EFI siempre ha sido así, es imposible. No hay manera. A ver, los EFIs es una organización, en México lleva ya 23 años. Los EFIs son un certamen, ¿no? Que nació, ¿no? Originalmente en Estados Unidos y que justamente cada uno de los mercados y de los países que tienen los EFIs se alinean completamente justamente sobre los estándares y los criterios de calidad que marca EFI Global. O sea, no vale que tú te lo traes a México y dices, oye, no, pues aquí le voy a hacer unas adecuaciones o yo siento que por acá debe... No, eso no existe. Porque la seriedad es tal y el control, digamos, de calidad, ¿no? Que marca EFIs bajo sus estándares es tan riguroso que, claro, tú como organización o como país, ninguno de los mercados en donde esto existe te puede saltar esa regla. Si pierdes, digamos, esa certificación o ese derecho de tú estar organizando los EFIs, pues es un problema, digamos, incluso para tu propio mercado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es un certamen en nuestro país. Y esto hace rato que lo mencionabas, un estudio como el de Scopen, ¿no? Es lo que refleja a través de lo que los anunciantes están diciendo. EFIs es por mucho el más valorado por los anunciantes, por los directores de marketing, ¿no? Por los directores generales de compañías. Es el certamen al cual le atribuyen mayor seriedad, mayor rigor, mayor exigencia y es muy difícil ganar un EFI. O sea, son pocos, ¿no? En porcentaje contra la cantidad, digamos, de inscripciones que hay. Al final de cuentas estamos hablando de muy pocos casos que son los que realmente resultan premiados. Entonces, eso te habla también, ¿no? Del nivel de filtrado en el nivel de exigencia, ¿no? Entonces, volviendo al punto, a lo que me preguntabas al inicio, ¿qué es lo que sucede? Que claro, me atrevo a decirlo así. Si tú quieres competir en todo y por todos lados, pues también es fácil llegar y meterte a certámenes de chocolate, ¿no? Claro. Y decir, oye, no, es que yo fui el mejor en los premios organizados por no sé quién, ¿no? Con no sé cuánto, ¿no? E incluso la inscripción fue gratuita. Uy. Y pasa, o sea, hay por ahí muchos ejemplos de ese tipo. Entonces, también, claro, o sea, no es lo mismo que digas, y voy a hacer aquí una analogía con el deporte, ¿no? Con el fútbol. No es lo mismo que digas, oye, gané la Champions League, ¿no? Siendo que todo mundo puede reconocer, ¿no? Y saber lo que es la dificultad, qué clubes compiten, qué jugadores juegan, ¿no? Lo difícil que es, ¿no? Poderla ganar, a decir, oye, no, es que gané la copa, la de fútbol 7. Ajá, de chocolate no sé qué, organizada por no sé cuántos, que dices, oye, fine, ¿no? Pero pues eso a lo mejor, o sea, contra una Champions, pues estás viendo lo que es la diferencia también de nivel y de seriedad y de dificultad, ¿no? Entonces pasa lo mismo de este lado. Claro, porque antes de la pandemia, por ejemplo, yo sí
lo he platicado en algunos dioses. O sea, de repente el tema puntual de los premios es como vivir dentro de una cámara de eco, ¿no? O sea, había tal cantidad de premios, tal cantidad de cosas que podías ganar o que podían presumir que acababan golpeando al ente, ¿no? A un ente serio. Sí, lo hacía fútil, ¿no? Lo hacía casi como, pues lo hacen solamente por el glamour y por vestirse de largo un día y ¿Tú ibas de largo? Y ya, yo iba de ancho. Ah, ya. Pero es muy bueno que se tenga el respaldo de toda la industria, los diferentes actores de la industria. Es decir, no solo son las agencias premiando las agencias, sino están los clientes, sino también están los medios. Esto tomó un tiempo para que cambiara. Tú llevas muchos años en la industria, ¿no? ¿Tomó un tiempo para que cambiara o para tener premios mucho más serios? Mira, ¿o es mi percepción? Los EFIs en concreto siempre han sido así, ¿no? La regla siempre ha sido esa y el pool, digamos, que les comentaba, ¿no? De cómo se organizan y quiénes conforman los jurados, consistentemente ha sido así desde hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa? También para intentar compartir un poco de perspectiva para todos los que nos escuchan, que también, o sea, hay dentro del mundo de los diferentes tipos de festivales o certámenes que existen, para mí se dividen, podemos decir, hay dos como grandes categorías. Venga. ¿No? Están los certámenes, ¿no? De industria que son organizados por asociaciones, es decir, que el propio certamen lo que está persiguiendo no es un objetivo de lucrar. Es un objetivo que tiene que ver con crecimiento de la industria, sí, o valoración, ¿no? Del trabajo de la industria, ¿no? Ese es por un lado. Por la otra, hay un montón también de otros certámenes y entidades que son claramente un negocio, que es válido, ¿no? Que lo sean. Y hay gente que, me atrevo a decir que también a lo largo de los años se ha vuelto muy buena lucrando con el ego ajeno. Claro, ¿no? Claro. Y está bien. ¿Qué mejor? Y está hasta bien. Podcast hacen. Y está bien, o sea, hay gente para la cual, o sea, y es súper válido. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Aunque existen estos dos ángulos, no es lo mismo, por ejemplo, que un certamen lo esté organizando una asociación y que su objetivo, por ejemplo, de lo que recauda por organizar ese certamen es un dinero que sirve para ser invertido para beneficio de toda la industria. Ejemplo, formación y formación. O sea, hay grandes entidades a nivel global. Si hablamos, por ejemplo, de un One Show en Estados Unidos, de un DAD, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Que son festivales importantísimos los que organizan cada año, pero detrás de ellos estamos hablando de asociaciones que el dinero con el que se recauda se usa para dar becas, se usa para dar acceso a formación al joven talento, ¿no? O incluso para empujar la profesionalización, ¿no? de un talento más senior, ¿no? Entonces, no es lo mismo que lo hagas con ese propósito, ¿no? A que sea claramente un negocio. Ahora, que sea un negocio no es a fuerzas malo, siempre que el certamen del que estás hablando realmente tiene un prestigio y un nivel de exigencia que te marca realmente una vara, ¿no? Dentro de la industria. Hago otra analogía. Cuando tú lo ves, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Ahora, ¿no? Que arranca la temporada. Ajá, la temporada justamente, ¿no? De reconocimientos en la industria cinematográfica a nivel mundial. Vamos, no es lo mismo competir en los Óscares y ganar un Oscar, ¿no? A que pues tienes un premio que te está otorgando, yo qué sé, la asociación, ¿no? De fans, claro. ¿no? De series, de no sé qué, no sé cuánto. Que es válido que un fandom, ¿no? Te otorgue al final es tu público, ¿no? Que te otorgue un reconocimiento. Pero no es lo mismo a que los profesionales más top de la industria son los que están evaluando tu trabajo. Y por eso, a nivel mundial, me atrevo a decir que existen dos certámenes, además de que hay muchos, ¿no? Pero hay dos en particular que son como los dos momentos faro del año en la industria del cine a nivel mundial, que son los Óscares y el Festival de Cannes. Punto. ¿Y luego tienes los Ariel y los TV y novelas. No, pero también puedes tener, por ejemplo, la Viena, o sea, el Festival de Venecia, que tiene su reconocimiento, el Festival de Berlín, ¿no? Que tiene también su reconocimiento, y obviamente cada país, ¿no? Así como tienes los Césars en Francia, tienes los Goya en España, tienes los Ariel aquí en México, o sea, es súper válido que cada país tenga su propia industria, porque la tiene, y tenga su reconocimiento. Pero quiero decir, si lo ves a nivel México, por ejemplo, tú puedes opinar como televidente o como espectador, decir, oye, a los Arieles creo
creo, no les creo, es válido, pero no existen, o sea, existen los Ariel. No existen los Ariel y luego los Pablito y luego los Cesaritos, Claro. para reconocer lo mejor que se ha producido a nivel cinematográfico en México cada año, ¿no? Es un gran ejemplo porque nos muestra que tiene que ver con el tamaño de la industria Ujú. nacional, ¿no? Ujú. O sea, el tamaño de un BAFTA, pues tiene diferente reconocimiento al de un Ariel. Digo, es así, ¿no? No tiene que ver con malinchismo ni nada No, de eso, y ¿no? porque O sea, evolucionan las cosas, ¿no? de qué tan fuerte es su industria, entonces qué tan fuerte son sus premios. ¿O qué tan dinámica es? Por ejemplo, si hablamos de cine y lo vemos a nivel mexicano, ¿no? El cine mexicano, diría que en una época gloriosa que tuvo, fue de los cines más influyentes a nivel global. Cuando estamos hablando de los años 30, 40, 50, o sea, el cine mexicano y el talento mexicano nutrió, ¿no? Y detonó un montón de Así cosas es. a nivel del cine mundial. O sea, tanto así que se llevaban de México justamente a Hollywood, ¿no? A los Gabriel Figueroa, ¿no? Un Orson Welles que venía acá a México, ¿no? Escautear y a ver, oye, ¿cómo trabajan estos cuates? ¿No? Para fotografiar, ¿no? Para dirigir. Oye, no, a ver, necesito juntarme con el Indio Fernández, necesito sentarme con Figueroa. Así es. Y así era, ¿no? O sea, el cine mexicano tuvo esa época, ¿no? Que nutrió a los demás cines. Ahora, ¿qué sucede? Como industria económica, posiblemente al día de hoy, el dinamismo, ¿no? O el tamaño el volumen de producción que tenga el cine mexicano, fíjate qué ironía, se reconoce mayormente a los cineastas mexicanos afuera que dentro de México. Estamos muy orgullosos, ¿no? Obviamente cuando vemos a los Iñárritus, a los Del Toro, a los Cuarón, ¿no? A los Lubeski que brillan allá afuera y que ganan Óscares. Sin embargo, claro, quienes producen, quienes financian sus películas no son mexicanos. Así es. Ya no están ellos en el cine mexicano, esa es la realidad. Están en una industria Sí, o sea, los premian con otro nivel de competición. A Cuarón lo premian siempre en BAFTA, Ujú. en Inglaterra. Por ejemplo. Sí, ¿no? caramba. Correo electrónico dioses@genio.fm. Pero ahora, Luis, te ha tocado, o sea, nos ha tocado ver cómo la industria publicitaria en México ha pasado como por varias etapas, ¿no? O sea, claramente la gente más joven igual no tiene una perra idea porque pues, nacieron en el del 95 para acá, ¿no? Ujú, ujú. Pero en los 80 el tema de ser un publicista y es como era esta imagen de glamour, de grandilocuencia, que eran grandes empresas, más allá de los sellos o firmas internacionales que fueron comprando agencias, pues porque bueno, Ujú. así es la expansión, eran empresas gigantes. O Las sea, nacionales, dices. eran una cosa animal, ¿no? O sea, con muchísimas personas. Y pues bueno, básicamente, eventualmente se fue contrayendo esa parte, ¿no? O sea, de repente las grandes agencias publicitarias acabaron siendo pues con una menor cantidad de gente o a lo mejor con un modelo de negocio ya basado también en tener equipos externos que los van apoyando cuando ellos lo van requiriendo. Ujú. ¿Cómo, con toda la experiencia que tú tienes, ser publicista en México aún es un gran negocio? Negocio me refiero a lo que entra en la cartera, dejando un poquito el lado romántico. O sea, es una profesión o estás compitiendo contra muy pocos lugares Ujú. disponibles en el mercado nacional. Mira, yo creo que, a ver, voy a intentar segmentar mi pensamiento de esta manera. Lo primero es que cuando me comentabas, ¿no? Cómo a lo mejor hace años, ¿no? En los 80s, en los 90s, el oficio, ¿no? La profesión tenía un factor quizás más glamuroso, ¿no? Hay que entender también que en ese contexto, en México y en el resto del mundo, ¿qué es lo que pasaba? En ese momento de la industria, ¿no? Los propios dueños de las marcas muchas veces eran los dueños de las propias compañías, ¿no? Los señores o las familias, ¿no? Que habían fundado su compañía, Claro. que habían fundado la marca, estaban muy cerca, ¿no? De justamente del negocio, de cómo se hablaba la marca, de cómo se publicitaba la marca, ¿no? O sea, estaban en la mesa de decisión junto con los publicistas y de hecho lo que hacían es que llamaban y trabajaban muy de la mano del publicista para ir, ¿no? Construyendo muy de la mano la comunicación de la marca, ¿no? Cómo me veo, en dónde estoy presente, cómo conecto con la gente, ¿no?
Esto, y hago una analogía acá, que es algo que Luis Bassat, ¿no? Que es un publicista español de los referentes, ¿no? De toda la vida. Él lo definió así en una entrevista hace muchos años. Le preguntaron en una entrevista en El País, ¿no? En El País semanal, que le hicieron así como una cobertura a él, ¿no? Una entrevista muy larga, y le explicaban al señor Bassat, fíjate en España, que es un país que además, o sea, históricamente tiene una reputación de hacer muy buena publicidad, tiene muy buenos creativos y muy buen pedigrí, ¿no? A nivel global. Y le preguntaron al señor Bassat, oiga, señor Bassat, esto fue como por ahí del 2000, no sé si 2005 o 2006, que fue justo cuando España estaba entrando en crisis, ¿no? Cuando fue la época de la crisis en Grecia, etcétera, etcétera. Bueno, crisis pega fuerte en España, y le preguntan al señor Bassat, oiga, señor Bassat, ¿por qué ya no se ve buena publicidad? No, así le preguntaron. Y el señor Bassat dio 2 elementos de respuesta. Dijo, la primera, porque estamos en crisis. Entonces, cuando hay crisis hay mucho más nerviosismo, obviamente las inversiones se contraen, y obviamente lo que se está buscando por parte de las marcas y los negocios es un resultado a corto plazo que ayude realmente a mantener el negocio. Activar, que no cierren las puertas. Exactamente, entonces limitas los riesgos, ¿no? Limitas, te vas, entre comillas, privilegias el irte sobre lo más seguro, que te ayuda a dar realmente una conversión, un resultado, una venta, ¿no? Eso por un lado. Pero dijo, pero hay otro factor que explica esto, y es que decía así: hace años, en sus épocas, justamente en los 80s, en los 90s, claro, los dueños de las marcas, ¿no? Estaban directamente implicados en las decisiones, ¿no? De cómo comunicaba la marca. Ahora, como la finanza fue tomando el poder de las organizaciones, de las compañías en general, ¿qué fue lo que pasó? Los fundadores o los dueños, ¿no? Empezaron a delegar. Cada vez más se estructuraron las compañías, se estructuraron los departamentos de marketing, de finanzas, de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, los dueños se fueron alejando cada vez más, digamos, para enfocarse más en la relación con los accionistas, en lo que es la gestión más corporativa, digamos, y fueron delegando cada vez más. Y decía el señor Bassat, una de las razones por las cuales no se ve tan buena publicidad quizás es que, claro, muchas veces la mayoría de las decisiones que se van tomando sobre el destino de las marcas las toman personas que todavía hace 4 o 5 años estaban sentadas en la universidad. Entonces son personas... Y él lo decía así. En 2005. Cual. Ajá, y si lo buscan así se encuentra tal cual el quote. Y entonces él dice que esas personas, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas no es que ya no es su driver número 1, ya no era quizás hacer un gran trabajo pensando en la marca. El driver, perdón que lo diga así, era no cagarla. Sí. Totalmente. ¿No? Ajá. Entonces, claro, no es lo mismo cuando estás tomando una decisión, cuando tu driver es el miedo a cometer un error, a cuando tu obsesión número 1 es hacer un gran trabajo, ¿no? Entonces, la juniorización, entre comillas, ¿no? En que fue pasando, ¿no? Las tomas de decisiones provocaron también que, claro, el nivel de calidad quizás fuera bajando un poquito más, ¿no? Ahora, volviendo a tu punto, si esto es negocio, a ver, sigue siendo obviamente negocio. ¿Qué sucede? Para mí, de entrada, hay un punto para mí de privilegio dentro de esta industria, para todos los que nos dedicamos a este negocio, de la creatividad, de resolver problemas con creatividad, ¿no? y con comunicación. Es que, a ver, el mundo va cambiando, se hace cada vez más complejo, el pastel se va reduciendo, sí, pero vamos, no deja de ser un oficio divertido. Claro. No deja de ser un oficio, ¿no? En el que yo, por ejemplo, una de las cosas que más agradezco o que me siguen moviendo cada día es que tu trabajo tiene muy poco de rutina. Cada día, ¿no? Te estás enfrentando a pues una nueva hoja en blanco, un nuevo brief, un nuevo tema que pensar. O sea, no es un trabajo mecánico, no es un trabajo digamos, de rutina, incluso intelectual, ¿no? Entonces, esa parte de desafío, ¿no? A mí me sigue pareciendo que es divertida y que es muy interesante, y es de los motivos principales por los que muchos nos seguimos dedicando a esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene también, y para mí que distingue mucho a me atrevo a decir, los grandes o los muy buenos publicistas? Es que te apasiona esto, te apasiona, ¿no? Y claro, cuando tienes la sensación de que lo que haces te encanta, ¿no? Pues hay un factor de que obviamente pues tiene que ser negocio, te tiene que dar de comer, pero hay otro factor también, es que te mueve, te gusta, claro, te encanta. Y entonces, si tienes esa parte de que te está encantando, a lo mejor que no pudieses ganar, aunque puedes ganar mucho más dinero haciendo otra cosa, pero lo que haces te encanta, ¿no? Y eso también te compensa, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, el negocio cada vez más en México nos pasa, ¿no? Que
cada año, ¿no? Y desde hace ya muchos años, el escenario con el cual nos enfrentamos en nuestro país es que el pastel, digamos, o el volumen de lo que representa la industria del marketing y la comunicación en México no crece, ¿no? Y esto sí lo estamos viendo en cuanto a números contra el PIB. En México no crece tanto, de hecho representamos muy poquito, ¿no? En porcentaje, ¿no? del PIB contra otros mercados o contra otros países que son mucho más chiquitos, pero que tienen un peso superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tienes un pastel que no crece, pero sin embargo tienes cada año cada vez más players que llegan, ¿no? O que surgen y que están compitiendo por ese mismo pastel, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué acaba sucediendo de todos modos? Que esto es un poquito como la lógica de Darwin, ¿no? Llega como la selección natural. Y ahí pues quienes nacen, hay quienes desaparecen, hay quienes mueren, hay quienes se erosionan. Y también porque es un oficio en el que parte de las mayores retos o dificultades es mantener la vigencia. Exacto. Seguir siendo vigente, seguir siendo bueno, seguir haciendo. Y porque lo que habla por ti es el trabajo que estás haciendo. Y ese trabajo se ve, se nota en una venta, se nota está ahí, ¿no? No es algo que se quede nada más, digamos, desde un lugar especulativo, ¿no? O nada más por amor al arte, ¿no? Y eso es importante porque cuando tú ejecutas la comunicación o la narrativa o creas una bajada de marca, pues necesitas cierto costal cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitas pues, leer, viajar, conocer, ¿no? Uh-huh. O sea, mantenerse vigente. Mínimo estar pegado a internet, ¿no? O sea, ya es lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Cómo fue cuando decidiste, siendo muy joven, dedicarte al tema de la publicidad, Luis? Uh-huh. O sea, ¿tuviste soy de aquí o lo fuiste descubriendo en el camino? Mira, a mí me llegó... me atrevo a decirlo así, me llegó por completo azar, ¿no? Digamos que yo me topé con, creo que nada me predestinaba a mí en lo particular, ¿no? A dedicarme a esto, a dedicarme a la publicidad, ¿no? En general. Fue más bien que dentro del recorrido que yo estaba teniendo siendo también joven estudiante en ese momento en Francia, se me presentó enfrente. Y cuando la vi dije... Órale, siempre, o sea, fíjate, no me había dado cuenta que me gustaba a mí ver publicidad, ¿no? Yo era de los raros, ¿no? Con mis amigos que en esa época en Francia, pues como acá, ¿no? Bueno, incluso allá no había quizás tanta densidad en las interrupciones publicitarias en la televisión, claro, ¿no? Estaba como más regulado, ¿no? Pero claro, yo era de esas personas que cuando estaba viendo de repente una pantalla de la televisión, pues yo sí me clavaba y me quedaba viendo los anuncios, ¿no? Porque me gustaba. Cuando yo agarraba una revista, yo sí me fijaba en los anuncios, me fijaba, oye, cómo está diseñado, qué dice, me hace gracia, no me hace gracia, recortaba anuncios, ¿no? O sea, me gustaba, pero estaba lejos de pensar, dedicarme a esto. Y pues me sucedió como diría, como un regalo de la vida, ¿no? Que en un momento en que estaba buscando como definir mi futuro profesional, que me estaba encaminando a lo que nada tenía que ver con la publicidad. ¿Qué estabas estudiando? ¿Para dónde ibas? Estaba estudiando, no, es que es una cosa muy rara. O sea, mi parkour, mi recorrido es una cosa un poquito curiosa, pero no, yo me estaba encaminando a estudiar física, y dentro de la física una especialidad, ¿no? Que les voy a pedir a todos que lo busquen en Google, que se llama mecatrónica. Ok. Ándale. ¿No? Ahora ya puedes estudiarlo en el Poli, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo estaba, o sea, como orientándome a eso, porque pues yo había estudiado, me había especializado, entre comillas, en Francia, cómo funciona el sistema, más en ciencias, ¿no? Entonces, matemáticas, física, etcétera. Yo quería antes de eso, mi anhelo era dedicarme al sonido, ¿no? Quería ser ingeniero de sonido, nada más que en ese momento pues habían muy pocas escuelas, mis padres no había manera que me pagaran una escuela, entonces tenía que ser público sí o sí, y como había sido siempre un estudiante más bien como promedio, pues contra otros que llegaban como más sólidos, ¿no? Claro. Dentro de sus calificaciones, pues yo no llegaba ni a lista de espera, digamos. Entonces eso se cayó muy rápido, y buscando mi camino un día me topé justamente en una como feria, ¿no? Que en Francia es muy importante, que se llama el Salón del Estudiante, ¿no? Cada año, donde van todas las grandes escuelas, todas las universidades, todas las instituciones educativas privadas, y ahí nada más buscando como ver, pues oye, pues por dónde me puedo meter, pues me topé con una persona, una chica, que soy incapaz de recordar su rostro, pero que me lavó el cerebro.
O sea, de verdad, ¿eh? O sea, como publicista te lo puedo decir. O sea, 3 horitos después. que fue como, claro, la chica vi esto, dije, oye, publicidad, me puedo dedicar a esto. Oye, siempre me ha gustado la publicidad. Oye, órale, tomo la información, me empieza a contar todo lo que había que comprobar de estudios, de calificaciones, de pasar oposiciones, etcétera, etcétera. Y ahí yo ya derrotado, ¿no? Le dije, pues, le estaba devolviendo el folleto. No, pues decir, no, amiga, o sea, no hay manera. O sea, nunca voy a... Si me piden todo esto, no hay manera. Ya me estrellé varias veces, no tengo las calificaciones, etcétera. Toma, gracias. Y no, o sea, ya lo que me dijo en ese momento me lavó el cerebro, ¿no? Como convenciéndome de vas, hazlo, apúntate, etcétera, etcétera. Wow. Me llevé la documentación así como de, ok, ¿sabes? Casi como orden, ¿no? Chico regañado, me la llevé a mi casa, rellené toda la información, la mandé. Y unas 2-3 semanas después, pues me llega una convocatoria de que pues me habían preelegido, ¿no? Para pasar las oposiciones, ¿no? Y los exámenes, digamos, de filtrado, ¿no? Para poder pretender entrar a ese instituto, ¿no? Universitario donde estudié publicidad. Y que al final que me dan la oportunidad, ¿no? Y que entro y que éramos una generación corta, éramos 30 personas. ¡Órale! Y que formo parte de una de esas, ¿no? Y a partir de ahí empecé a estudiar publicidad y me convertí en el mejor alumno del mundo, ¿no? O sea, a partir del momento en que empecé a estudiar algo que me apasionaba, me volví así como el alumno, ¿sabes? Primera fila, súper estudioso, Totalmente. súper dedicado, súper documentado, de clavarte en bibliotecas, no buscando informar, o sea, me apasionaba. Y me volví, pues matrícula de honor, ¿no? Y ya sabes, ¿no? De este tipo de cosas universitarias. Y eso fue, ¿no? Ahora, claramente en Francia hay un entorno creativo, un tema cultural, de competitividad, mucho más marcado que lo que pudo haber habido en México. Te quiero preguntar lo siguiente, porque aparte creo que es uno de los temas que más he escuchado de la gente joven cuando dicen, pues voy a estudiar marketing para dedicarme a la publicidad. Uh-huh. O voy a estudiar publicidad porque me gusta escribir guiones. Uh-huh. ¿No? Tú, cuando ya esta chica agarra y te dice, mira, compadre, ¿no? O sea, mira, vamos a hacer ¿Tú tienes una expectativa de lo que se puede hacer como publicista? En ese momento, digamos que sin tener mayor conocimiento, ¿no? de cómo funcionaba realmente la industria, qué diferentes oficios la podían, componer. Claro, la idea que yo tenía era, pues, hacer anuncios, ¿no? O sea, ¿qué hace un publicista? Pues hacer anuncios. Era una decisión más fácil, hay que decirlo así. Uh-huh. ¿No? Era otro tiempo. Uh-huh. O sea, no había tantos medios. Uh-huh. Hoy está atomizadísimo. Uh-huh. Para alguien que dice, quiero ser creativo, voy, ¿creativo en qué? Uh-huh. Lo cual es un error desde mi punto de vista. Uh-huh. Soy creativo en general y el medio es casi anecdótico. Uh-huh. Vas aprendiendo de qué se trata. Pero entonces era más fácil decir, yo quiero hacer anuncios. Uh-huh. Ahora yo quiero hacer no sé, creatividad de TikTok, ¿no? Es que justamente, a ver, como ha evolucionado también la industria de los medios, han provocado, ¿no? También que haya un mayor nivel, a lo mejor, de especialización, uh-huh. ¿no? Porque, claro, yo cuando arranqué, yo arranqué en el 99, en ese momento la publicidad, ¿no? Cuando hablabas de publicidad como tal, o sea, existían 5 medios. Punto, ¿no? Y era lo que se llamaba como la publicidad en medios masivos, ¿no? De hecho, en aquel entonces, cuando tú, o sea, si trabajabas en una agencia de publicidad, el trabajo que hacías se iba a traducir en verse o en televisión, escucharse en la radio, verse en exteriores, en prensa o en el cine. Así es. Esos 5 medios, ¿no? Si tú en ese momento, ¿no? Lo que se llamaba como la industria empezó a denominar como el ATL, ¿no? En ese momento. Si lo que estabas trabajando como agencia o como creativo no iba en esos medios, o que estabas trabajando, digamos, en otras disciplinas, como era en ese momento el marketing directo, ¿no? O las promociones, entonces es cuando se decía, eras BTL, ¿no? Entonces, si eras BTL en ese momento, bajo, digamos, perdón que lo diga así, bajo el mame, ¿no? Que ha tenido siempre la industria, independientemente de los países, ¿no? Sí lo es. Ajá. Pero lo que tiene... Saludos, Bobia. Claro, pero lo que tiene es que te decían, claro, mira, espera, pero eres creativo, ¿pero en dónde? ¿En una agencia ATL o cómo? Sí. Entonces, totalmente. Si no trabajabas en una agencia ATL o si estabas en una BTL en ese momento, decían,
ok, no te alcanzó para estar en Absolutamente, una tele, absolutamente. ¿no? Entonces era como decir, no, pues juegas en segunda, Ajá, ajá. ¿no? No, tú eres copyright. Exacto, pero en ese momento, claro, porque no era lo mismo ser un copy que trabajaba, ¿no? Escribiendo, pensando ideas que se iban a ver en medios masivos, a ser un copy que escribía, por ejemplo, mailings, ¿no? Para marketing directo, ¿no? Con todo el que el Mailings marketing directo, físicos. con todo y que el mailing, ¿no? Igual pues te movía mucho más la venta, ¿no? Y estaba entonces la tercera categoría que iba arrancando apenas en esos momentos, que era el digital, digamos, que iba apenas arrancando, ¿no? Lo que de hecho se llamaba interactivo, ¿no? En aquel momento. Y claro, en ese momento la segmentación era, ok, si no te alcanzó para estar en la tele, para jugar la Champions, y acabas en BTL, pues estás como en segunda, ¿no? Pero si además en ese momento estabas trabajando en una agencia interactiva, o como arrancaba el internet, la comunicación en internet en ese momento, que eran portales y banners. Y banners. Ajá, Punto, ajá. ¿no? No existía nada más en ese momento. Haciendo Entonces, banner. ahí estabas ya, o sea, estabas en tercera división, ¿no? Es decir, o sea, que no te había dado ni para jugar ni en la primera ni en la segunda. Fíjate qué ironía. Cuando hoy, si lo vemos ahorita, 2024, pues justo, ¿no? De repente está este choque, ¿no? También como de cultura dentro de la industria de decir, oye, pero un creativo, ¿no? Que es un tiktokero, ¿no? Que es un creador de contenido, que no es ni es publicista, ni se levanta todas las mañanas pensando en las marcas o en qué trabajo va a hacer para ellas, sino que es un tipo o una chica que nada más genera en su propio canal contenido, ¿no? Que tiene la bondad de ser divertido o entretenido, y lo hace esa misma persona. Esa persona no se levanta diciendo, oye, ¿cómo podría a lo mejor meterme ahí para ayudar a vender más lápices, ¿no? O vender más yogurts? Para nada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ya cuando lo ves del lado de las agencias, pues a las agencias les cuesta mucho más, ¿no? El entender también ese otro mundo, que no deja de ser creatividad, ¿no? Pero nada más que es una creatividad que no tiene el primer objetivo de estar ayudando a generar una venta, quizás, ¿no? Sí, se cumple el ciclo del mensaje. Al final el mensaje llega a la audiencia compradora, al respetable público. Exactamente, pero fíjate, el enfoque no es el enfoque primero no es a fuerzas de hacer publicidad o de tener un impacto en una venta. Salvo que la industria, como se ha ido moviendo también, pues te lleva a decir, oye, no, pues es un creador de contenido o es un influencer. Si yo, marca, trabajo directamente con este talento, ¿puede ayudarme a mi marca a llegar a otras audiencias? Sí. ¿Puede ayudarme a generar más ventas? Quizás también, ¿no? Pero no es lo mismo. Incluso fíjense, ¿no? En toda como las prácticas de incluso de las propias audiencias, ¿no? Cuando ven que un influencer, un creador de contenido, de repente termina haciendo un anuncio para una marca y se le van encima, ¿no? Porque dicen, eres un vendido, ¿y por qué? Y bla, 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 ¿no? Cuando al mismo tiempo, pues es una forma de comunicación y de marketing, sí, pero que de entrada no estaba aplicando la etiqueta publicidad como todo el mundo la entiende. Entonces, mi punto es que hay ahorita, justo hay una tal cancha de disciplinas, de medios, de formatos, ¿no? Para estar pensando que si tú te dedicas a la publicidad como tal, el propio negocio y el propio oficio te obliga, ¿no? A ser, te pide ser multidisciplinar. Te pide ser capaz justamente de ser aún más estratégico y pensar mucho más arriba la consistencia de una marca y de entender cómo son los diferentes medios que existen hoy en día y formatos para entender cómo tu propuesta de marca o de ese punto de vista puede bajar, ¿no? O vivir en cualquiera de estas plataformas donde pueda hacer sentido, ¿no? Y te lleva pues a unas lógicas de colaboración, lo mencionabas hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con las agencias cuando están trabajando también mucho con talento externo que va y se suma o sale, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Tiene mucho que ver con eso. O sea, ha habido una redefinición también del concepto de colaboración, ¿no? Y no a fuerzas de una relación, digamos, que era de proveedor, ¿no? Sí. Con la agencia, digamos, ¿no? Un entregable claro. Exactamente. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas. Y bajo ese punto que nos platicas, Luis, o sea, el foco real es la forma en la que la audiencia ahora consume los mensajes. O sea, lo que comentas de un publicista multidisciplinario, pues tiene que ver con los diferentes puntos que tenemos hoy de contacto con las marcas, que no nada más es un medio, como un medio ATL, pues, o sea, digo, menos que usted vivas muy desconectado, ¿no? Que puede pasar, Agustín, de repente. Sí. Se da Todavía sigo allá en... digital detox, güey. Pero ya el paraguas es tan amplio que
lo voy a explicar de esta forma. Un anuncio del INE. Ajá, ¿no? ajá. O pues lo hacen para tele y la misma cosa pasa en radio, y entonces cuando en tele dice, esa mariposa se va, y claramente se ve, y en radio, esa mariposa se va, puta, pues ¿cuál? ¿No? O sea, ¿de qué hablas? Porque no hay esa adaptación. Claro, lo estoy hablando de un organismo público, pero muchas veces el tema de la adaptación del mensaje por parte de las marcas es un reto, que le entren a la adaptación de una comunicación para las distintas plataformas, ATL o digital, ¿no? ¿Sigue siendo eso todavía un dilema o ya es cualquier cosa? Ya no hay ni siquiera tema al respecto. Es que no, sí, a ver, hay varias, todo depende mucho del enfoque de quién es la marca, de con quién trabaja la marca, de también de la claridad que puede tener el liderazgo de la marca en cuanto a cómo trabaja, con quién trabaja y en qué medio se va a expresar. Lo que tiene que hacer sentido siempre es, o sea, una marca es fuerte cuando tiene una estrategia muy clara detrás, ¿no? Y cuando tiene justamente su posicionamiento o su concepto creativo muy claro, ¿no? Y que cuida de la mano de los profesionales que la rodean, agencia, por ejemplo, en la consistencia de cómo su concepto o cómo su mensaje de marca realmente se comunica de la manera correcta independientemente de cuál sea el medio. O sea, tú lo decías ahorita, si el medio donde va a vivir la marca, porque hace sentido, es 100% auditivo, llámalo en la radio, ¿no? O llámalo en plataformas digitales, pero si es por audio, pues tienes que entender realmente la gente cómo consume el audio, ¿no? Y cuál es porque el audio también tiene una capacidad justamente de detonar imaginación brutal, ¿no? Pero entonces tú tienes que, si lo que pretendes es, oye, no es lo mismo decir, me voy a llevar mi comercial de televisión a la radio, ¿no? Me voy a llevar mi idea, ¿no? Que vive de esta manera en televisión, pues esa misma idea, ahora cuando me la llevo a la radio, en la radio cómo va a vivir para que tenga capacidad de conectar con personas que van a estar escuchando e imaginándose algo, más no viendo unas imágenes en una película que puede ser, o un film que puede ser maravilloso, ¿no? Ese sería el ideal. Claro, pero ahí, a ver, también hay una cuestión mucho de cómo realmente, o sea, quién es tu audiencia, qué marca eres, y también, o sea, qué tanto es tu capacidad de, te diría yo, como de tener en consideración el respeto, ¿no? Al usuario o a la persona, a tu audiencia, ¿no? Hay muchas veces, y sucede mucho en marketing, en marcas de todo tipo, que pues está más la angustia de, oye, no, pues es que la persona no, es que si lo ponemos así no lo va a entender. Es que si lo ponemos, la gente no va a tener la capacidad de imaginar, no va a tener la capacidad de visualizar, no va a tener la capacidad de cerrar ella solita el mensaje, ¿no? Y pues muchas veces te das cuenta posteriori que pues que igual y sí lo tenía, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues también por el camino, ¿no? Juegan muchas veces, como somos seres humanos, pues entran en juego inquietudes, miedos, subjetividades, ¿no? Que por el camino pues pueden estar condicionando también mucho el valor, ¿no? Hasta la frescura creativa que puede tener un mensaje, ¿no? Y esto, pues, en un mercado como el nuestro, ¿no? Pues muchas veces me parece a mí, ha pesado mucho a lo largo de los años una forma como de sesgo de estigma, me atrevo a decirlo, que nos hablaba de, pues no, es que en México también, o sea, tenemos una inmensa mayoría de la población, ¿no? Que nunca tuvo una educación, ¿no? Que no tuvo acceso a una educación escolar, ¿no? Y es una realidad, sí, ¿no? Sigue habiendo desafortunadamente en nuestro país mucha gente que no sabe leer y escribir. Sin embargo, que fíjate, una cosa que sucedió, que para mí, o sea, fue un salto brutal para México, que fue justamente cuando, dentro del boom, digamos, digital, cuando de repente, como el acceso, ¿no? A los dispositivos inteligentes, a los teléfonos, ¿no? Dio de repente un salto de acceso a la gente, ¿no? Que a lo mejor nunca fue a la escuela, pero sí a ver contenido, a estar conectada, a comunicarse por WhatsApp, estar en las redes sociales, etcétera, a acceder a contenido, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Y estar aprendiendo, ¿no? Solita. ¿Y por qué? Yo recuerdo en mi época en Google, se hablaba de el gran poder, ¿no? Que iba a traer la voz. ¿Y por qué? Así lo decía Google, ¿no? Cuando se logró el primer billón
de usuarios en el mundo conectados a Internet. Había estoy hablando de hace 5 años que Google decía, ahora vamos por el siguiente billón, ¿no? Y entonces ahí se habla de decir, oye, pero el siguiente billón, ¿qué es? Pues es el gran volumen de poblaciones en la India, en China, en Asia, mucho en Latinoamérica, que no habían tenido hasta ahora acceso a Internet, porque tampoco tienen dispositivos, pero como ha evolucionado la industria, los fabricantes, etcétera, pues iban a tener ahora sí acceso a esto. Y Google lo que decía en ese entonces era, hablaba del poder de la voz, desde decir, es que claro, la gente, hay muchísimos millones y millones de personas en el mundo que no saben leer, que no saben escribir, pero sí saben hablar. Claro, todos saben hablar. Todos saben hablar. Entonces, claro, una persona tiene perfectamente la capacidad de dar un comando por voz. A lo mejor no sabe teclear un número de teléfono porque no sabe no sabe leer los números, ¿no? Pero sí sabe decir un número. Entonces, a través de la voz, con un teléfono inteligente, pues puede hacer una búsqueda en YouTube, puede hacer una búsqueda en Google, puede acceder a conocimiento independientemente de que no haya pasado por una escolaridad, digamos, ¿no? Entonces, claro, fíjate cómo eso, perdón que fue un poco largo acá, pero cómo en México, ¿no? De repente nos dio también a todo ese acceso que tuvieron un montón de generaciones, de repente a los teléfonos inteligentes, pues dio el acceso también a la gente a estar conectados, a conocimiento, etcétera. Y eso te cambia mucho la jugada, ¿no? En cuanto a comunicación, en cuanto a capacidad, ¿no? De conectar con la gente, ofrecerles un contenido que pueda ser relevante para ellos, del cual puede estar una marca perfectamente detrás, y a lo mejor a la marca le puede servir igualmente para convertir o para crecer su negocio, pero eso no pasaba. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Que en nuestro país muchas veces, ¿no? A nivel de marketing y de comunicación se hablaba de que, y fíjense, eso se ve muy claramente en las campañas políticas, por ejemplo, ¿no? En cómo no hay que retratar a la población mexicana, ¿no? Desde el lugar más claro, folclórico, más diverso, más básico, y porque sí sigue habiendo mucha pobreza en nuestro país. La sigue habiendo, ¿no? Y es abrumadoramente dominante también. Pero justo, ¿no? Ese reflejo que sigue persistiendo de quizás irse más por el cliché, ¿no? De vamos a contar las maneras de manera súper sencilla para que cualquier persona la pueda entender, ¿no? Y quizás denegando de entrada la capacidad de la gente, la inteligencia de las personas, ¿no? Para darse cuenta de las cosas. Claro. Pero muchas veces pasa eso porque el mensaje que están preparando, tratando de hacerlo bien simple, la neta está bien estúpido, ¿no? Y lo que entiendo bueno que lo que estabas diciendo es que no toman en cuenta, siguen pensando que la brecha es también de acceso. Sí, ya no solo es de acceso, bueno, ya es una brecha de a lo mejor de lenguaje o de dominio, pero ya no es de acceso. Pero ya navegar con esa bandera ya básicamente dejaría expuesta una ignorancia enciclopédica, ¿no? O sea, prende la tele. Pero sobre la misma audiencia. Sí. Es decir, si no sabes siquiera el segmento al que le vas a hablar. Oye, está buenísima la entrevista. Estamos a punto de terminar primera parte contigo en Radio Real con Gonzalo Oliveros, pero hace rato platicabas de algo muy puntual que procuramos que buena parte de los invitados toquen. ¿En qué momento, olvidemos ya el tema de las grandes firmas, grandes empresas, transnacionales, etcétera? En tu experiencia, ¿en qué momento una empresa familiar o un empresario que ya va en un camino, o sea, el negocio está funcionando, o sea, sí están haciendo, ¿en qué momento, con tu experiencia, dirías, aquí es donde tienen que empezar a hacer publicidad? O se tiene que hacer desde el principio. ¿Cuál es tu opinión? A ver, para mí la decisión tiene mucho que ver obviamente con el momento, o sea, con quién es tu clientela, ¿no? Potencial, o cómo tú estás definiendo justamente quién es tu cliente, ¿no? Y entender, a partir de ahí, vamos a suponer, ¿no? Que estamos hablando de una pyme, ¿no? O incluso de una microempresa. A ver, al final de cuentas, si tú quieres desarrollar venta, ¿no? Y aquí hago la analogía, supongamos que Internet, ¿no? Los medios digitales no existen, ¿no? ¿Cómo se hacía anteriormente? Si nos vamos al ejemplo, ¿no? Del vendedor de enciclopedias, pues te ibas puerta por puerta, ¿no? Ibas con tu maletín con las enciclopedias y, a ver, muchos ¿no? seguimos teniendo tías, ¿no? Que llegas a la casa de la tía o casa de los abuelos y ahí están las enciclopedias, ¿no? Perfectamente sacudidas. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Pues que alguien logró vendérselas, ¿no? O que incluso pues alguien les llamó la atención y decidieron comprarla, ¿no? Entonces, el punto es
que claro, tú lo que tienes que entender, independientemente de cuál sea tu empresa o el rubro, digamos, tu negocio, lo que vendes, sea algo físico o no, tú lo que tienes que entender es quién es tu potencial cliente y tu producto tiene que ver con cómo estás resolviendo, ¿no?, un problema o creando a lo mejor una demanda, una necesidad que la gente no sabía que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que entender muy bien, ok, ¿quién es ese cliente al que yo me quiero dirigir? Que hoy día, ¿no?, lo que tenemos, que es maravilloso, es que para muchos emprendedores, pues tienes un acceso a información que antes no tenías, uh-huh, claro. ¿No? Es mucho más, digamos, factible que accedas a entender a nivel demográfico, a nivel de poder socioeconómico, a nivel de perfilamiento, ¿no?, de usuarios, pues quién es realmente tu usuario potencial, quién es la persona que realmente te puede comprar e incluso lanzarte a estudiar cuál es el valor, ¿no?, o el precio que una persona podría aceptar pagar, ¿no?, por tu servicio, por tu producto, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que empezar a entender, ok, si yo, por ejemplo, para mi negocio necesito tener 1,000 clientes en el primer mes. O sea, necesito venderle a 1,000 personas distintas mi producto. Ok, ¿cómo voy a encontrar esas 1,000 personas? ¿No? O sea, porque no es tanto ya de que pues, te vayas a la calle dependiendo de tu producto, ¿no? A tocar puertas una por una, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que entender, oye, pues a lo mejor esas personas, ¿no? Entendí, me puse a buscar y vi que esas personas, esa audiencia sí está en redes sociales. Esas personas están en TikTok, consumen Twitter, consumen Facebook, consumen Instagram, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de decir, ok, ¿cómo yo? O sea, primero es una estrategia de dónde están esas personas, ¿no? Y a continuación, ok, ¿cómo puedo hacer para dirigirme a ellas, para llamar su atención en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para que de repente se volteen y digan, oye, lo que trae este cuate, me interesa, ¿no? Y eso en un mundo, fíjate, otra vez más complejo, en un mundo en el que pues la lógica, ¿no?, del drag, ¿no?, del swipe, es pues tienes 3 segundos, colega, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, fíjate cómo esto, ¿no?, te pone en un reto que es más difícil, pero al mismo tiempo puede ser desde una inversión muchísimo más eficiente, porque al final de cuentas tienes la capacidad de medir, ¿no?, a quién te estás dirigiendo, ¿no?, y qué tanto tu mensaje puede ser efectivo o no para esa audiencia. Entonces, ¿cuándo debería estar interviniendo la pregunta para saber si deberías empezar a hacer publicidad o no? Desde el primer momento, ¿no? Cuando estás arrancando tu negocio. Porque claro, si tú no tienes, tú puedes tener un buen producto, pero si la gente no sabe que lo tienes, pues está bien difícil que más allá de tu familia, tus amigos, los que te hacen paro, pues que realmente se enteren, ¿no? Claro. Y a ver, puede ser válido vender roscas de Reyes, ¿no? Por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? Y que tus amigos y tus colegas te hagan el paro. Pero no es lo mismo a decir, oye, no, quiero venderle esto a una población, ¿no? Más amplia, que no son mis amigos, ¿no? Que son mis vecinos o mis compas. Entonces tienes que poder preguntarte desde un inicio en dónde está esa gente a quien tú le quieres vender, ¿no? Y a partir de ahí, y ser muy eficiente, ¿no?, la manera de hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que aprender también de repente? Y es esa capacidad que antes no existía, que ahora sí es mucho más directa. Pues tú puedes de repente cada día, incluso por hora, decir, oye, le meto aquí unos pesitos de pauta o no, y voy a ver directamente para medir, o sea, qué tanto estoy pudiendo convertir o no, ¿sabes? Y tener feedback sobre mi producto y tener información sobre, oye, la gente qué opina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siento que para todo empresario, ¿no? Siempre ha existido como estigma o sesgo de decir, oye, no, es que la publicidad es un gasto. Pues la publicidad le ha ayudado históricamente, desde que existe, ¿no?, a enormes compañías a crecer, justamente porque ¿de qué se trata la publicidad? Se trata de generar valor, ¿no? Y valor a través de ventas, a nivel de más público, a nivel de cambiar percepciones, a nivel de lograr que tu producto le esté llegando a más gente y por ende que tu negocio esté creciendo, ¿no? Entonces, la publicidad se trata de eso. Ahora, también hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Si me dices, oye, tengo 100 pesos de presupuesto total, ¿no?, de mi negocio, me voy a gastar 90 en publicidad, pues ahí dices, oye, amigo, no, pues espérate, ¿no? Claro. Asesórate bien, ¿no? Pero si tú justamente le estás metiendo, o sea, hay que ver la publicidad realmente como esa gasolina que bien hecha te tiene que ayudar a crecer realmente tu actividad y tu negocio.
Está increíble cómo lo explicas porque usualmente uno esperaría, con todo respeto, de alguien con una carrera tan sólida de creativo, hablar de la gran idea y de salir a vender y que nadie te diga que no. ¿Cómo lo explicas desde el punto de vista de negocio? Porque es un poco lo que nos gusta dedicarnos acá, decir, oye, este asunto de la publicidad y del marketing se trata de generar negocio y de vender y de generar valor. Si no tienes resueltas esas cosas, no tiene mucho sentido que empieces mañana a hacer Facebook Ads. Es que la gran... ¿no? Perdón que te Sí, interrumpa, sí. pero es que, a ver, la gran idea, yo me dedico a eso y es lo que más me mueve, Sí. pero la gran idea tiene mucho que ver con el cómo, ¿no? Con el cómo justamente, o sea, a ver, una vez que sé cómo voy a, o sea, a quién me voy a dirigir, en dónde me voy a dirigir, dónde está mi clientela, ¿no? Entonces ahí ya entendiendo quiénes son esas personas y en dónde las quiero impactar, entonces ahí es donde, ¿no?, está el reto enorme, que es muy difícil de pensar realmente cuál es esa gran idea con la que voy a lograr que esas personas se volteen a verme. ¿Sabes? Excelente. Excelente. Pero esa es, o sea, pero no tienes que olvidarte, o sea, tú no puedes ser un buen publicista, un gran publicista, si no tienes un entendimiento primero del negocio, ¿no? Del cliente o de la compañía para la que estás trabajando. Y tu primer trabajo, o sea, una cosa es la publicidad más bonita y glamurosa, que es la que se ve, obviamente que todos nos encanta hacer como publicistas, ojo, nos quita el sueño, ¿no? Hacer un gran trabajo. Pero, tienes que primeramente entender con tu cliente, ¿no? O sea, realmente cuál es su negocio, qué le está doliendo, qué es lo que él está necesitando para crecer o dónde está atorado. Y ahí es donde tú le tienes que ayudar. Si no haces eso, ¿no? Entonces te estás cerrando a ser únicamente, digamos, como el creativo publicista, ¿no?, que quiere hacer su anuncio, ¿no? Que está muy bien, pero antes, o sea, ¿quién te va a creer más? Claro. Y es como decirte, o sea, ¿de qué te sirve, perdón, esta analogía? Imagínate que tu público, ¿no? Todo tu público es una audiencia de personas que padecen, ¿no? De problemas de audición, ¿no? Y tu idea es hacer un concierto. Claro. Amigo, no entendiste. Claro, o sea, claro. no estás entendiendo. Y puede ser una idea maravillosa hacer un concierto, ¿no? Para personas con problemas de audición. Y nunca antes vista. Ajá, y nunca antes vista. Y genial, y first of the world, y todo lo que tú quieras. Pero ahí es donde dices, oye, amigo, ¿pero entendiste realmente cuál es el problema de esta gente? O sea, ¿qué es lo que le está doliendo? Pues a lo mejor por ahí no se trata de para alguien que no puede escuchar, pretender hacerle que la idea sea una canción. Claro. ¿Sabes? La pertinencia de la De entrada, ¿no? Y la relevancia que pueda tener, porque tu foco número uno tiene que ser a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y esa persona, ¿qué le duele? ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le emociona? ¿No? Y si entiendes eso muy bien contra el producto, ¿no?, o la solución que la empresa, el negocio está aportándole a esa persona, tienes que entender muy bien las dos para conectarlas muy bien. Y lo que hace esa conexión tiene que ser la gran idea. ¡Acábelo ahí! ¡Impresionante! ¡Mátelo! ¡Un aplauso! Excelente. Oye, no manches, se pasó como agua esto, ¿eh? Sí, caray. ¿Cómo otra vez una hora? Sí. ¿Cómo hacemos? Oye, Luis, muchas gracias. Gracias. Gracias por eso. Pero nos quedamos en Los Dioses Responden para dos preguntas que preparó la familia de Agustín Gutiérrez para echar a andar sus propios negocios y sus empresas. ¿No? Generalmente es lo que respondemos, ¿no? Seas de vía amplia Entiendo familia. que va ¿Dónde muy está bien, Angélica ¿no? Gutiérrez? Así que bueno, muchas gracias a Luis Gaitán, CEO y fundador de Pure Creative Chemistry y presidente del Consejo Directivo de AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Nos escuchamos con él en Los Dioses Responden. Gracias al equipo, gracias Eric, gracias Jimé, gracias Renata. Pero por supuesto también gracias a usted que nos presta sus ¿Qué es oídos eso, los cada 90s semana otra vez? para divertirse. Gracias a ti que nos y escuchas. aprender. Muchas gracias, Agus. Nos escuchamos en el siguiente programa de Los Dioses Responden con Luis Gaitán. Adiós. Los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.